Es mi único hijo varón. Se portó mal en la escuela desde que iba a salita de 3 y desde entonces quiere abandonar los estudios. Me llamaron todas las semanas de su vida, de cualquier nivel de escolarización en el que estuviera, para decirme que molestaba. Yo iba, escuchaba estoicamente las quejas de la escuela y cuando volvíamos a casa, alternativamente, lo retaba, lo abrazaba, lo ponía en penitencia, lloraba y le explicaba lo importante que sería para mí que él se dejara de escupir papelitos masticados al techo del aula, hacer zancadillas y más adelante fumar en los tamariscos o organizar guerra de choclos. Allá por segundo año del colegio secundario, la escuela volvió a llamarme y yo volví a ir. La persona que hablaba conmigo en esa oportunidad, un profesor, me propuso una alternativa nueva que se le había ocurrido. Una prolongación de jornada para Federico. Una prolongación de jornada en la que Federico y él, este profesor, iban a limpiar los chiqueros de la escuela agraria a la que Federico asistía. Y mientras iban a conversar en un tiempo que iban a tratar de que no fuera el tiempo como siempre es el tiempo de la escuela. Creo que lo que Federico aprendió en esas tardes de chiquero funciona en él hasta el día de hoy. Ese fue el final del tiempo que en la mesa familiar de la cena la conversación central era lo mal que se portaba Federico en la escuela y su deseo de abandonarla. Mientras iba transitando mi relación con la escuela como mamá de Federico por estos caminos, yo iba siendo maestra. Fui maestra, vicedirectora y después directora y supervisora, siempre de escuelas estatales de la provincia de Chubut. Y cuando era maestra, y sobre todo cuando era directora, estaba del otro lado del escritorio del que estaba cuando era mamá de Federico y la escuela me llamaba. Y recordando cómo yo me sentía cuando estaba de aquel lado del escritorio, cuando la escuela me llamaba, se me ocurrió ponerme del mismo lado del escritorio que los papás cuando yo los tenía que llamar para conversar con ellos de algo. Sobre todo si me imaginaba que eso que yo tenía para decirles quizás no fuera fácil de escuchar para ellos. Esto quizás no es una idea muy novedosa, pero era como la materialización de la idea sencilla de estamos todos del mismo lado para pensar en los pibes. Cuando ya era directora de una escuela grande, con muchos alumnos, que funcionaba en varios turnos, con varios niveles, conocí a Joaquín. Joaquín también se portaba mal. Y en este caso la escuela iba agotando una a una todas las instancias reglamentarias para llegar a la suspensión. Discutíamos mucho sobre esto, pero Joaquín no nos daba tregua y nos iba poniendo entre la espada y la pared con una velocidad mucho mayor que nuestra capacidad de pensar alternativas. Y entonces llegó el día de la suspensión. La escuela lo suspendió y mientras estaba suspendido, en horario en que Joaquín debió haber estado en la escuela, en horario en que la escuela debió haber estado cuidando a Joaquín, Joaquín robó un auto, la policía lo cachó, Joaquín se asustó, se escapó en el auto, chocó y se mató. Estas dos escenas de mi vida en la escuela, o con la escuela, Federico y Joaquín, marcaron mis modos de pensar el mundo con los pibes en la escuela para siempre, porque comprendí que sentarnos con ellos del mismo lado del escritorio a pensar la vida podía ser la diferencia entre la vida y la muerte, a veces metafórica y a veces literal.
De pensar en Federico y de pensar en Joaquín, me nació pensar una escuela que nunca más corra, ni quite del medio, ni saque, ni expulse, ni suspenda, ni pida reducción de jornada, ni pida amablemente el pase a otra escuela de ningún pibe. No quería nunca más sacar a un pibe de la escuela y tampoco los estadios intermedios al sacarlos. Cuando la conocí, Nevai tenía 6 años. Era la más pequeña de una familia que vivía en un recodo de la península de Valdés y con sus hermanos se tiraban de las bardas al mar y juntaban en sus morrales la mayor cantidad de moluscos que sus manitos les permitían y el aire retenido en sus pulmones. Una mañana me levanté y vi a Nevai haciendo hileritas de caracoles en la arena. Me acerqué y le pregunté qué hacía y me contestó: decenas. Nevai estaba en la península de Valdés. ¿Conocen? Patrimonio natural de la humanidad, haciendo hileritas de caracoles milenarios en la arena y los llamaba decenas. Vaya si la escuela opera, pensé. 1 decena y 2 caracoles sueltos forman me decía, y lo dibujaba en la arena. Efectivamente, cada hilerita tenía 10 caracoles. Formamos muchos números de decenas y caracoles sueltos y Nevai a todos los armaba correctamente y los escribía en la arena. Pero yo no me sé los nombres, me decía. Y lo de las letras tampoco me lo sé mucho. ¿Vos te lo sabés? Me quedé pensando en Nevai con insistencia. Nevai puede ser solo una anécdota. De hecho, lo es. A veces las anécdotas nos pueden ayudar a pensar. Pienso mucho en una frase que dice que tenemos que cuidar que nuestra mente no se transforme en una mente dada, cerrada, constituida, porque si eso sucede, su actividad cesa. Nevai repetía 1er grado porque no se sabía el nombre de los números. Le propuse a la mamá de Nevai pasarla a nuestra escuela a ver si podíamos trabajar para que Nevai no repitiera 1er grado. Me contestó con un mensajito de texto varios días después que decía: si todavía hay tiempo, quisiera probar que la Nevai no repita 1er grado. Si todavía hay tiempo, preguntaba la mamá de Nevai. Sí, todavía hay tiempo, me daba ganas de contestarle a mí. Sí, que la escuela sea ese acento, esa coma, esa pausa. Una escuela que explore modos de estar juntos, que perfore los problemas, que los haga propios. Cuando todos estos movimientos empezaron en la escuela en la que era directora, renunciaron varias maestras al mismo tiempo. Se fueron a escuelas más ordenadas, más dadas a lo prescriptivo del currículum y a la comodidad, diría yo. Licencias y cambios de funciones sobrevolaron nuestros días de trabajo y por suerte llegaron ahí para poner su cuerpo y su garra, jovencísimas, y a poco de recibirse, Robertas y Marisoles y Carinas y Silvinas, a ponerle toda su intención a ese tiempo de escuela que vino después. Después de Fede, después de Joaquín, después de Nevai. Queríamos pensar modos y momentos para incluir a todos los chicos en la escuela, que todos pudieran estar adentro. Dormir abrigados en la dirección de la escuela o en la cocina porque por algún motivo no se había podido dormir en casa la noche anterior, o deambular de aula en aula buscando la situación de aprendizaje que más te aloje, asistir a la escuela solamente los meses de la cosecha de la cereza o todos los meses menos el tiempo de la esquila,
son quizá otras anécdotas que podría contarles de ese tiempo que vino después. Tiempo que perforó por completo la caja de posibles prevista unívocamente por la escuela tradicional. Algunas maestras decían que al final era injusto para los que estudiaban o para los que se portaban bien, porque entonces los premiábamos dándoles la oportunidad de que deambularan y encima quedándonoslos todo el día, que era más trabajo para nosotras y que estábamos mucho más cansadas. Los chicos se empezaron a quedar todo el día si lo necesitaban y las mamás se tuvieron que organizar para venir a asistirnos a la hora de comer. Las flores de puré de zapallo dibujadas con la manga sobre el puré de papa o canciones para pedir poéticamente la comida, risas y amores nacieron de ese tiempo de efecto dominó en los que la escuela se puso a pensar cómo ser una escuela que aloje a todos los pibes. Es verdad que es mucho más cansador. Es verdad que a veces sentíamos que no estábamos preparadas para esto y que algunas de nuestras partes del cuerpo nos dolían tanto que ya no las sentíamos. Pero había una discusión y un pensamiento instalado donde antes había una dureza y una certeza. A Nevai suelo cruzármela de vez en cuando caminando por las calles de la ciudad en la que vivimos, ya transitando la adolescencia, terminando el colegio secundario, sin haber repetido ningún año de su escolarización. Y también a veces me cruzo a Ayrton, que es un nene que cuando venía a la escuela le pensábamos actividades que duraran 45 minutos, que es el rango de atención que su psicopedagoga nos había explicado que él podía tener. Y ahora, ya casi hecho un hombre, trabaja en la panadería de su barrio, 45 minutos amasando, 45 minutos atendiendo el mostrador, 45 minutos repartiendo, aprendió a manejar, sacó el carnet, 45 minutos limpiando la cuadra. También me cruzo de vez en cuando a las mamás de Alma y Gonzalo, que siguen siendo amigas desde que la escuela les propuso que la familia de Alma albergara a Gonzalo el rato que su mamá no podía cuidarlo porque trabajaba y hacía poco se habían mudado a la ciudad. El rendimiento académico de Gonzalo, cuando la familia de Alma lo empezó a cuidar, mejoró significativamente para quienes creen que esa es la tarea fundamental de la escuela o de todas las escuelas. Pero además, esas dos familias se vieron en su cóncavo y convexo infinito de dar y recibir porque la escuela les propuso mirarse en un modo que no es tradicional mirarse desde la escuela. Al que más me cruzo, al que con mayor frecuencia me cruzo, es a Federico, mi hijo. Ya creció, se porta bastante bien, es maestro, trabaja con niños que se portan mal en la escuela. Trabaja con niños que tienen dificultad para apropiarse de ese formato unívoco que la escuela les sigue proponiendo. Y sé que eso tiene todo que ver con aquel profesor que en vez de quitarlo de en medio, lo metió más tiempo adentro de la escuela, aunque sea con la excusa de limpiar los chiqueros. Gracias. Gracias.